Muy buenos días. Le damos cordialmente la bienvenida a nombre del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a comenzar esta reunión informativa sobre el sistema de compensaciones de emisiones del impuesto verde. El programa en el cual tenemos contemplado esta explicación general que estoy dando yo. Luego vamos a dar la palabra de bienvenida al subsecretario de Medio Ambiente y la superintendente de Medio Ambiente. Posteriormente, las palabras de bienvenida de la jefa de División de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, Asnay Lorca, y luego vamos a entrar derechamente a las presentaciones de Impuesto Verde, que va a ser Juan Pablo Rodríguez, jefe de sección de calidad del aire y emisiones atmosféricas de la Superintendencia, que va a ser 15 minutos, y luego la presentación del sistema de compensaciones del Impuesto Verde, que va a ser don Jorge Gómez, coordinador del sistema de compensaciones del Ministerio de Medio Ambiente, 15 minutos, y luego vamos a dejar una sesión de preguntas de 30 minutos. Estamos hablando alrededor de una hora 20, una hora 20 más o menos, para poder cerrar esta conversación. Así que sin nada más para decir, solamente informarles de que esto también está siendo transmitido simultáneamente por el canal de YouTube del Ministerio de Medio Ambiente, producto de la cantidad de inscripciones que tuvimos, que fueron bastante numerosas. Así que sin más palabras, le damos las palabras al subsecretario de Medio Ambiente, don Maximiliano Proaño. Don Maximiliano, para que nos está muteado, para que pueda saludar Ahí me ven y me escuchan. perfectamente. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En nombre del Ministerio de Medio Ambiente les doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado para dar a conocer el sistema de compensación de emisiones del impuesto verde. Este innovador mecanismo busca incentivar la inversión en proyectos sostenibles que reduzcan emisiones de aire, generando así mejoras al medio ambiente y más empleos verdes junto a la protección de la salud de las personas. Sabemos que nuestro país ha implementado un sistema de políticas públicas que promueve la reducción de emisiones contaminantes de impacto tanto global como local. Es así como en el año 2017 Chile se transformó en el primer país sudamericano en grabar las emisiones de CO2 mediante el denominado impuesto verde. Por ello, luego de un largo proceso de trabajo que ha trascendido distintos gobiernos, nos alegra presentarles en detalle el sistema de compensación de emisiones del impuesto verde creado en el marco del impuesto a las emisiones al aire provenientes de fuentes fijas. Este mecanismo constituye una fuente de financiamiento importante para la agenda ambiental y climática, pues al contar con un proceso de certificación, entregará a la ciudadanía la garantía que las reducciones de las emisiones al aire efectivamente ocurren, lo cual sienta las bases para que el sistema pueda ampliarse a otros instrumentos basados en la certificación y la compensación. El sistema dará la oportunidad para la implementación de diversos proyectos, como aquellos relativos a la generación de energía renovable con almacenamiento, electromovilidad, conservación de biodiversidad, soluciones de mitigación basadas en la naturaleza, en línea con las vocaciones territoriales, entre otros. Tenemos la certeza que el sistema de compensación de emisiones es un elemento clave en el avance hacia la promoción de una economía baja en emisiones y la mejora de la calidad del aire. A modo de ejemplo, los gobiernos regionales y comunales podrán apoyar y promover aquellas metodologías y tecnologías en línea con sus metas ambientales, de acuerdo con las necesidades de cada territorio y la realidad local. Sabemos que la agenda de implementación del sistema de compensación de emisiones es también intersectorial. Por ello, hoy nos acompañan en este webinar representantes de la Superintendencia de Medio Ambiente y del Ministerio de Economía, quienes también participarán en los próximos talleres que empezaremos a realizar en regiones. Queremos difundir el sistema de compensación de emisiones escuchando a la ciudadanía y representantes de la sociedad civil, como también a la academia, municipios, empresas, gremios y otros ministerios, por mencionar por parte de los actores involucrados para lograr, por mencionar parte de los actores involucrados para lograr que la implementación del sistema sea exitosa. Les agradezco su interés por conocer más del sistema de compensación de emisiones
y les invito a plantear sus consultas durante las exposiciones para que vayamos entre todas y todos enriqueciendo el sistema con la valiosa mirada de cada territorio y las distintas personas que habitan nuestro país. Que sea una provechosa actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ahora dejamos con la palabra a la superintendenta de Medio Ambiente, doña Mary Claude Plumer. Doña Mary Claude. Eh, Mientras tanto, les podemos señalar que para chatear a ustedes nos puedan saludar y contarnos desde dónde se conectan o qué instituciones representan. Y un punto muy importante, en el icono preguntas y respuestas podrán realizar todas las preguntas específicas referidas a las presentaciones que van a empezar más adelante, las van a poder realizar por escrito, las pueden realizar en cualquier momento. Así que, por lo tanto, lo dejamos invitado a que una vez que terminemos esta ronda de saludos, puedan ustedes realizar sus consultas pertinentes. Doña Mary Claude, Hola, estamos conectando desde acá a la superintendenta porque perfecto. tuvo problemas de conexión. Va enseguida. Ah, doña Mary Claude, Ahora, ¿me escuchan? Hola, buenos días a todos y a todas. Tuve un problema de conexión con mi computadora, así que estoy con otro computador tratando de que ahora no se caiga la conexión. Un gusto de verdad dar las primeras palabras contra su secretario. Eh, la implementación de todo lo que implica impuestos verdes ha sido una materia que ya tiene varios años y ha sido un gran desafío para la Superintendencia del Medio Ambiente. Este ha sido un trabajo muy codo a codo con el Ministerio de Medio Ambiente, son los dos actores más fundamentales de la nueva institucionalidad vinculada a impuestos verdes, en particular respecto al sistema de compensaciones. Eh, los nuevos desafíos están vinculados efectivamente a un nuevo diseño, ¿no?, regulatorio que de alguna manera quiebra el sistema que normalmente conocemos, ¿no?, de recaudatorio de los impuestos y lo cambia a un modelo que implica esta compensación en verde bajo ciertos requisitos, etcétera. La materialización de principios clave en materia ambiental, como es el principio contaminador-pagador o el principio de eficiencia y responsabilidad, es fundamental en este diseño en general del impuesto verde y en particular del sistema de compensaciones. Este taller está inserto en varios otros y otros que vendrán, ¿no?, de información, de comunicación de esta nueva figura
donde efectivamente la superintendencia tiene un rol central que va a estar traducido, como siempre corresponde a su quehacer, en garantizar el cumplimiento, en hacer efectivo el instrumento y en particular la importancia en la protección ambiental, en los compromisos país también respecto a mejorar nuestra calidad del aire, contribuir, por lo tanto, a enfrentar el cambio climático con las mejores herramientas posibles. Así que doy la bienvenida a todos y todas, que sea una gran actividad donde se pueda resolver dudas y contar, ¿no? Cómo va a ser y cómo se va a implementar este sistema en la Superintendencia del Medio Ambiente y en lo que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. Así que muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, superintendenta. Ahora vamos a dar la palabra también de bienvenida a la jefa de División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, Aisnane Lorca. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Súper. Muchas gracias, Germán. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Subsecretario, superintendente, un gusto. Primero que todo quería agradecer este espacio y el interés de quienes se han conectado, se están conectando a este webinar sobre el sistema de compensaciones de impuestos verdes. A modo de contexto, me gustaría partir, y me parece importante compartir en este espacio desde donde el Ministerio de Economía se posiciona para enfrentar los múltiples desafíos económicos. Y es que durante décadas Chile y el mundo han basado su crecimiento económico en un modelo productivo que ha generado una profunda crisis climática, de biodiversidad, de contaminación, acompañada de crecientes desigualdades, y a nivel local, acá en este país, vemos un estancamiento de la productividad y una escasa diversificación y sofisticación de nuestra matriz productiva. Desde el Ministerio de Economía, y en particular desde la División de Desarrollo Productivo Sostenible, estamos trabajando justamente para disminuir estas brechas, poder avanzar hacia la carbono neutralidad y generar empleos de calidad, promoviendo al mismo tiempo un crecimiento económico que esté impulsado por un desarrollo productivo que sea sostenible en términos sociales, medioambientales y económicos. Entre distintas iniciativas, quisiera destacar una en particular hoy, que es el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, de DPS, que quizás algunos lo han escuchado, el cual está dirigido por un comité interministerial que lo encabeza el Ministerio de Economía y del cual también forman parte el Ministerio del Medio Ambiente, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Energía, Minería, Hacienda, además de Corfo. Y esta gobernanza intersectorial permite aumentar la eficacia y el impacto de las iniciativas de este programa, dada la complementariedad de los instrumentos que se financian y la necesaria coordinación público-público, público-privada que se requiere. En particular, este año 2023, el programa que les comento cuenta con un presupuesto de 155.000 millones que está distribuido en distintos ministerios y agencias, y al mismo tiempo estos recursos están orientados por objetivos estratégicos, entre ellos la descarbonización justa, la resiliencia a la crisis climática y sus impactos socioambientales, y la sofisticación y diversificación productiva. Lo menciono esto porque, bueno, con el Ministerio de Medio Ambiente estamos impulsando varias medidas en conjunto, y entre ellas el sistema de compensación de emisiones de impuesto verde es una importante. Y por eso también estamos presentes el día de hoy, ¿no? El trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente para atender la magnitud de la crisis climática, en particular esta vez del sistema de compensaciones del impuesto verde, está en plena sintonía con este objetivo, al mismo tiempo con la búsqueda de agregar valor a la economía a través de incorporar más conocimiento, más tecnología, innovación al quehacer de pequeñas, medianas y grandes empresas. En este diagnóstico compartido de que vivimos en un país con alta vulnerabilidad climática y grandes desafíos de desarrollo, celebramos profundamente el avance que se ha hecho a través de este sistema de compensaciones como una herramienta innovadora y eficiente para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Gracias a sistemas como este, vemos cómo países pueden acceder a fuentes de financiamiento para proyectos que son sostenibles y así generar también empleos de calidad, mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Al mismo tiempo, se podrán abrir distintas puertas para la inversión en proyectos ambientales, para la transformación de la industria hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo la oportunidad a las empresas para compensar sus emisiones de fuentes fijas grabadas con impuesto verde mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones con foco en iniciativas locales. Y este último principio de economías locales nos parece especialmente relevante porque a través de este mercado se podrán financiar proyectos de reducción o absorción de emisiones de contaminante mediante soluciones tecnológicas, como la captura del metano de rellenos sanitarios o los sumideros de carbono de los bosques, generando así beneficios directos en la calidad de vida de quienes se ven más afectados por esta contaminación y promoviendo además el impulso de la economía local. Solo para finalizar, quería felicitar este espacio, agradecer profundamente y especialmente a quienes han trabajado para poner en marcha este nuevo sistema de compensaciones del impuesto verde. Y desde la División de Desarrollo Productivo Sostenible de la Subsecretaría de Economía, esperamos seguir trabajando en conjunto para que más empresas, más instituciones se puedan sumar a este desafío de promover una economía que sea más sostenible y baja en emisiones. Eso, mucho éxito hoy día y muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu saludo. Mientras se prepara don Juan Pablo Rodríguez de la Superintendencia de Medio Ambiente para subir su presentación, le queremos mencionar de que dentro de los saludos que nos encontramos acá está de la Municipalidad de Curacaví, Claudia Crobeto de Proyectos Lactas Consultores, Claudia Arancibia de NAP Aconcagua, Cristian Patrison de Star Carbón. Hay una persona que se conecta desde Colombia, de Medellín. Tenemos de muchos lados, así que agradecer su integración. Don Juan Pablo, todo el micrófono es suyo para que usted pueda exponer su exposición. Tiene 15 minutos. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez. Soy el jefe de la sección de calidad del aire y emisiones atmosféricas de la División de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y hoy les quiero contar un poco de las novedades que trae este impuesto respecto del que regía desde el 2017 y también y sobre todo de la parte más del cálculo de las emisiones, que es fundamental para después hacer toda la aplicación del proceso de compensación. Ahí sí. Entonces, lo primero es que este impuesto modificó la fuente afecta que tenía el impuesto original. Anteriormente, las características de la fuente eran las que definían si estaba afecta o no al impuesto. Hoy es el nivel de emisiones principalmente el que va a definir si esa fuente pagará impuesto o no. Y ahí está el detalle de los tipos de fuentes, específicamente calderas, turbinas, grupos de electrógeno y procesos con combustión. Estos últimos son una novedad respecto del impuesto anterior, ya que el impuesto anterior era a calderas y turbinas. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de fuentes nuevas en el impuesto y justamente van a pagar el impuesto los que superan los umbrales que ahí pueden ustedes ver: 100 toneladas al año de material particulado o 25 toneladas al año emitidas de CO2, cualquiera de esas dos. Entonces, este impuesto tiene una etapa finalmente de reporte de las emisiones que permite o va a determinar si esa fuente termina o no pagando. En este sentido, tenemos varios hitos relevantes que ya se han implementado del impuesto. Primero tenemos la resolución exenta 1628 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el listado de los establecimientos que deben reportar sus emisiones para saber si superan los límites y por ende pagan el impuesto. También tenemos el Decreto Supremo 63 del Ministerio del Medio Ambiente, que es el que aprueba el reglamento justamente para este impuesto, que ya da el inicio para la implementación. Y tenemos la resolución 585 de la SMA nuestra, que es básicamente el MRV del impuesto verde, el sistema para el monitoreo, reporte y verificación de este nuevo impuesto, que deroga el MRV anterior que estaba vigente para el impuesto previo. En él se establecen, justamente como lo vemos ahí, se establecen las reglas para la cuantificación de las emisiones, es decir, para el monitoreo, cuáles son las alternativas, cuáles son las formas en que las fuentes pueden medir o monitorear sus fuentes, cómo deben reportarlas y el proceso de verificación general de las emisiones.
basado en las formas regulares que hay para cuantificar emisiones. Aquí no hay ninguna novedad, y los que estuvieron en el impuesto anterior probablemente van a haber muchas similitudes respecto a la resolución 55 que estaba vigente anteriormente. ¿Cómo funciona este proceso del MRV finalmente que tiene a cargo la Superintendencia del Medio Ambiente? Bueno, lo primero es que hay que catastrar las fuentes. Es decir, deben pasar por un proceso donde se caracteriza. Y este proceso se inicia en el registro, en el registro de fuente y proceso del Ministerio del Medio Ambiente, al que nosotros nos conectamos, y se continúa ese proceso en el sistema de seguimiento atmosférico SISAT de la Superintendencia del Medio Ambiente. En estos módulos, o en este módulo principal o inicial, se realiza un catastro, es decir, se entregan las características de la fuente con un detalle bastante importante, que es lo que nos permite tener un conocimiento bien acabado de cómo es la fuente y de cómo se emiten sus emisiones. Incluye ahí también un módulo de ductos de evacuación de gases, que es el que después nos permite realizar la cuantificación de las emisiones. Este proceso es fundamental y el que da inicio para el reporte de las emisiones. Ninguna fuente, ningún establecimiento puede reportar sus emisiones y por ende dar cumplimiento a las obligaciones de reporte por el impuesto verde si es que no ha completado el catastro dentro del registro de fuente y proceso y la parte que nos corresponde a nosotros dentro del sistema de seguimiento atmosférico de la Superintendencia del Medio Ambiente. En este momento nosotros tenemos 126 establecimientos catastrados ya en CISAT y por ende también en RFP, y tenemos alrededor de 1.230 fuentes estacionarias con la obligación de reportar emisiones. Esto es un número bastante mayor que el impuesto anterior, que rondaba el orden de los 300 fuentes más o menos que reportaban. Este es más o menos el detalle de las fuentes que ya tenemos catastradas ahora en estos momentos. Tenemos 300 y algo calderas, existe una cantidad importante de procesos con combustión, grupos de electrógenos, fuentes que antes no estaban directamente en el impuesto, y en menor medida las turbinas. Esta es la distribución nacional al día de hoy de las distintas fuentes. Vemos una gran cantidad de fuentes en biobío, etcétera, producto de la actividad industrial. Y esto es lo que ya tenemos ahora en estos momentos ya identificado. ¿Por qué es importante el catastro? ¿Y por qué para nosotros es fundamental? Porque con eso nosotros estamos determinando la forma en que las distintas fuentes deben cuantificar sus emisiones por los instrumentos de carácter ambiental que le aplican, llámese planes de descontaminación, normas de emisión principalmente. Por lo tanto, estamos utilizando ese modo de monitoreo que le exige el plan, por ejemplo, para la cuantificación de emisiones del impuesto verde, y así no duplicar reportes de la misma información y no también hacer que finalmente los titulares o las fuentes tengan que medir dos veces lo mismo. Por eso es que es fundamental el catastro y es algo que ya está operando para el impuesto verde actual. Dentro del sistema de seguimiento atmosférico SISAT tenemos tres grandes formas de recibir las emisiones de las fuentes afectas o de los establecimientos afectos una vez que han pasado por este proceso de catastro. Tenemos un módulo para el reporte, para la estimación de emisiones asociado al reporte de nivel de actividad, un módulo para recibir los muestreos y las mediciones discretas con método de referencia, y un módulo para el reporte de emisiones continuas asociado a los sistemas a los SEMS, a los sistemas de monitoreo continuo de emisiones. Estos tres módulos ya están operando. Aquí tenemos algunas muestras de lo que es el módulo nivel de actividad. Con este módulo nosotros recibimos principalmente los consumos de combustible y con eso podemos generar la cuantificación de las emisiones a través de un factor de emisión adecuado. También tenemos el módulo de muestreo-medición que ya está operando y que está recibiendo los muestreos realizados con ETFAS, con entidades técnicas de fiscalización ambiental, que miden en chimenea con métodos de referencia y que nos entregan los reportes de concentración y flujo discreto. Eso sumado al reporte del nivel de actividad también nos permite tener emisiones. Y el tercero, que es el reporte continuo, que es básicamente el reporte proveniente de los sistemas de monitoreo continuo, que son los SEMS, donde tenemos emisiones hora a hora. Todo esto ya está funcionando y con eso nosotros estamos ya recibiendo los reportes trimestrales que se establecen en la resolución en el MRV de la SMA,
Por lo tanto, ya tenemos ese dato. Y estamos trabajando ahora en la cuantificación propiamente tal de las emisiones. Estamos en un proceso ahora de implementación de esta última parte del proceso y vamos a estar ahí contándole a los regulados cuándo ya va a estar disponible y cuándo van a poder comenzar a verificar ya sus emisiones y los valores que nos han reportado. Eso es lo que quería contarles, bien breve. Hemos tenido una gran cantidad de reportes, hemos realizado talleres, hemos tenido harto vínculo con las fuentes reguladas. Entendemos que este impuesto generó ciertos cambios en la lógica que ya estaba operando, por lo tanto, estamos siempre disponibles a consulta a través de los sitios que muestra ahí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Mientras se prepara don Jorge, solamente señalar que tenemos muchos saludos en el chat de diferentes lados, de diferentes instituciones y de diferentes lugares. Les recuerdo que las preguntas vayan al icono preguntas y respuestas. No vamos a responder las preguntas del chat, digamos, en ese plano. Bueno, Juan Pablo, don Jorge, te dejamos la palabra para que puedas hacer tu presentación. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve? Se ve muy bien. A ver, modo presentación. Ahí sí. Ahí sí, modo presentación, se ve muy Súper, bien. muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Mi nombre es Jorge Gómez, soy el coordinador del sistema de compensación de emisiones del impuesto verde. Y la idea o el objetivo de la presentación es al menos comentarles tres ámbitos diferentes. Uno tiene que ver con el rol de las compensaciones en el ámbito de la regulación ambiental, como a modo de contexto general. Dos, profundizar un poco más en lo que es el sistema de compensación de emisiones y finalmente ya indicarles cuáles van a ser los pasos siguientes del proceso. En cuanto al rol de las compensaciones, es importante indicar que el objetivo principal de este instrumento es reducir emisiones. ¿Ya? En ese sentido, está en línea con muchas regulaciones ambientales y un atractivo que tiene, que es bastante interesante, tiene que ver con que el mecanismo para reducir emisiones es orientar el financiamiento desde proyectos que emiten hacia proyectos que generan esas reducciones. Y en términos generales, comentar que la implementación o el despliegue de las diferentes actividades económicas generan emisiones, impactos ambientales, y el rol de la regulación ambiental es precisamente abordar esas emisiones e intentar disminuirlas lo más posible. Sin embargo, no siempre es ello posible y quedan ciertas emisiones residuales respecto de las cuales la regulación a la fecha no ha podido reducir a cero. Es decir, reduce emisiones, pero no siempre las elimina, y aquí es donde las compensaciones tienen un rol importante, y es que permiten generar reducciones al alero de proyectos diferentes a los emisores y habilitan el cumplimiento de, por ejemplo, metas de neutralización o de carbono neutralidad, ya sea a nivel de organización, de empresa, a nivel regional o a nivel país. Entonces, en ese sentido, es un instrumento de gestión ambiental que complementa la regulación vigente. En síntesis, ¿cómo funciona? Hay una fuente emisora que financia un proyecto de reducción mediante la compra de certificados, ya certificados de reducción de emisiones que provienen de un proceso que ya voy a explicar un poco después, y es básicamente, este es el esquema donde está el emisor y el proyecto de reducción y se genera este intercambio o esta transacción. En específico, ya entrando más en detalle respecto del sistema de compensación de emisiones, la ley 21.210 del 2020, entre varias modificaciones, hay una que es particular y especial para esto, que es la creación del sistema de compensación de emisiones. ¿Por qué? Porque ahora los sujetos afectos al impuesto pueden descontar el monto a pagar mediante la presentación de certificados de reducción de emisiones. Ya acá un ejemplo bastante simple. En el escenario sin compensación, un contribuyente, por ejemplo, emite 100.000 toneladas de CO2 equivalentes al año y tiene que pagar a la fecha por esa misma cantidad. Hoy son $5, por ende paga $500.000 al año. ¿Ya? Es un pago directo del impuesto y no hay reducción de emisiones. Sin embargo, con la incorporación de la compensación,
este mismo contribuyente tiene la alternativa de comprar certificados y dar cuenta de sus obligaciones mediante la presentación de dicho certificado. Entonces, por ejemplo, el contribuyente sigue emitiendo los 100.000 toneladas al año, paga un impuesto por 40.000 toneladas, lo que significa pagar $200.000 al año, pero a la vez compra 60.000 créditos o 60.000 certificados equivalente a una reducción de 60.000 toneladas de CO2 y con eso da por extinguida su obligación, ¿ya? Acá hay dos cosas importantes. Uno, que existe un ahorro para el emisor en este caso, pero a la vez, o quizás más relevante, es que se reducen 60 toneladas de, en este caso, gas efecto invernadero, que de otra forma no se hubiesen reducido. Entonces, por eso yo indicaba que este instrumento tiene como objetivo principal la reducción de emisiones mediante el orientar financiamiento desde el emisor hacia proyectos de reducción de emisiones, ¿ya? En términos generales o globales, indicar que esto no es nuevo, existen más de 20 sistemas crediticios a nivel global, por el caso de Colombia, Sudáfrica, etcétera, que ya llevan varios años implementando este tipo de esquemas, y ya entrando más al área chica, indicar que a nivel nacional, como una primera etapa, para efectos de las compensaciones, el Ministerio junto a la Superintendencia van a homologar certificados provenientes de estándares internacionales. Aquí se presentan los tres principales: Mecanismo de Desarrollo Limpio, Verified Carbon Standard y Gold Standard, que tienen al menos dos de estos, más de 20 años de experiencia, han certificado miles de millones de créditos. Entonces, detrás de esto hay un avance internacional bastante potente, hay mucha experiencia y esto significa anclarse o montarse respecto de los avances internacionales de punta de lanza a la fecha. Indicar que estos programas de certificación externos estándares internacionales hoy por hoy solamente apuntan a gases de efecto invernadero, por ende el sistema de compensación de emisiones va a poder compensar solamente respecto de este tipo de gases en una primera etapa. Muy brevemente, ¿cuál es el proceso para generar los certificados de reducción de emisiones provenientes de los proyectos de reducción de emisiones? La primera etapa es evaluar el proyecto, es decir, el estándar internacional recibe toda la información del proyecto y evalúa que esté acorde de sus directrices, estándares, procedimientos, etcétera, que es adicional, etcétera. Da el visto bueno, se implementa el proyecto, se generan las reducciones. Aquí entra el rol de un tercero, que sería el encargado de verificar que las reducciones sean efectivas y que todo el proyecto se haya implementado según lo acordado. Y finalmente, ya con el visto bueno del informe de verificación, se generan los certificados que pueden ser transados para la posterior compensación, ¿ya? Nosotros, como institucionalidad ambiental, vamos a proveer de una plataforma tecnológica con el objetivo de que los titulares puedan homologar sus certificados, ¿ya? Como decía, en una primera etapa vamos a recibir o aceptar o en concreto homologar certificados que provengan de estándares internacionales, y para eso el titular va a tener que entrar a esta plataforma, entregar información respecto del proceso de certificación, todos los antecedentes, titularidad, incluso los enlaces a los certificados, etcétera, de modo de que nosotros nos aseguremos de que el certificado efectivo y que obviamente esté activo y no haya sido vendido en otra instancia. Luego de ese proceso y toda esa validación, el titular va a contar con un certificado que va a ser homologado. Es decir, es un certificado que va a ser elegible para la posterior compensación del impuesto verde. Ya en este caso el titular va a transar este certificado y un contribuyente o sujeto grabado va a solicitar la compensación en una etapa posterior. En términos generales, el marco normativo es el que se presenta acá: la ley 21.210, que modifica la 20.780, decreto 63, que ya Juan Pablo comentó, el decreto 4, que se publicó recientemente del Ministerio de Medio Ambiente, que regula las compensaciones y da vida al sistema de compensación de emisiones, y en el corto plazo vamos a publicar diversas resoluciones que van a dar ya más forma al sistema, por ejemplo, el reconocimiento de los programas de certificación externos,
la validación de las metodologías, el contenido formal certificado, etcétera, son resoluciones que se derivan sobre todo del reglamento de compensaciones, ¿ya? Respecto a los plazos, noviembre va a ser periodo de pruebas para testear la plataforma, los manuales, etcétera, con miras a que durante diciembre los titulares puedan acceder a la plataforma y solicitar la homologación de su proyecto, es decir, presentando todos los antecedentes necesarios, con el objetivo de que durante enero los titulares soliciten la homologación de sus certificados ya generados o emitidos de los estándares internacionales, y finalmente durante febrero el objetivo es que el sujeto grabado contribuyente pueda, ya habiendo hecho la transacción y habiéndose adueñado de los certificados mediante transacciones entre privados, él pueda solicitar la compensación y presentar los certificados que ya obtuvo o compró. Algunos principios que rigen el sistema: solamente se aceptan proyectos que están en territorio nacional. Dos, las reducciones no pueden provenir de fuentes emisoras afectas al impuesto, porque si no sería una doble contabilidad o doble rédito, porque reducen impuestos a la vez que venden créditos. Eso no es aceptable. Entonces, toda reducción o proyecto de reducción tiene que ser fuera del ámbito grabado. Tercero, la reducción de emisiones tiene que ser adicionales, medibles, verificables y permanentes. Insistir en el principio de adicionalidad, que es central para este sistema, y lo que indica es que el proyecto no viene de una obligación legal y no se hubiese hecho de otra forma sin el financiamiento de este sistema. Eso es lo que asegura que las reducciones sean adicionales y que se obtenga una ganancia efectiva con este sistema. Si no existe adicionalidad, el sistema es solamente una transferencia de recursos. Entonces, insistir que ese es uno de los puntos más sensibles del sistema, y por ende también el Ministerio y la Superintendencia va a estar bastante encima y haciendo un seguimiento de que se cumpla aquello. En específico, para contaminantes locales, las reducciones deben ser en la misma zona donde se generaron las emisiones. ¿Para qué? Para poder dar cuenta de los efectos de salud que son locales. Y eso esperamos también que incida en un desarrollo ya más local. Ya terminando, indicar que la idea es que la implementación o despliegue del sistema genere varios co-beneficios. Lo primero ya es esta conjunción entre la agenda climática y calidad del aire. Sabemos que hay proyectos que tienen importantes beneficios en ambos ámbitos, por ejemplo, electrificación, eficiencia energética, etcétera, la generación de empleos verdes, conservación en biodiversidad. Yo sé que hay bastante interés en saber, conocer cómo este sistema va a ir apoyando una agenda tan clave como la conservación en biodiversidad, y ahí hay metodologías que están orientadas en esa línea, son metodologías que están a la alera de los estándares internacionales. Y finalmente, ya lo mencioné, tiene que ver con el desarrollo local, ya cómo eso genera un ecosistema de innovación, de desarrollo, etc. Síntesis: un sistema que consideramos genera importantes oportunidades para el financiamiento de proyectos de reducción de emisiones, proyectos sostenibles, genera un impulso importante a la innovación tecnológica. Ya mencioné que genera co-beneficios, y destacar que es un complemento a otras regulaciones ambientales, es decir, solo tiene sentido en la medida que sean impactos residuales que no hayan podido ser evitados o mitigados, reparados, etc. ¿Ya? O sea, la compensación tiene un espacio bastante definido en la regulación ambiental. A modo de próximos pasos, ya lo mencioné, vamos a publicar una serie de resoluciones que van a entregar mayor detalle respecto del funcionamiento del sistema. 2, vamos a pilotear e implementar la plataforma tecnológica para que los titulares y luego también el sujeto grabado pueda proceder con la certificación en primera instancia y con la compensación en segunda instancia. Vamos a continuar con esta estrategia de fomento del mecanismo de compensación de emisiones, talleres regionales, instancias de difusión, preguntas y respuestas, manuales, etcétera. Y por último, mencionar que se está trabajando en esta segunda instancia, pensando en cómo este sistema se va a vincular con otros instrumentos, por ejemplo, los programas de compensación de emisiones en el contexto de los planes de prevención y descontaminación atmosférica, incluso el artículo 6, y otros instrumentos. Se está pensando en cómo hacer esa sinergia, esa integración, y como segunda etapa, luego de que ya la homologación esté en funcionamiento,
la idea es diseñar en conjunto con varios actores lo que sería un programa nacional de certificación, en primera instancia enfocado en contaminantes locales, porque los estándares internacionales no proveen de esas metodologías. ¿Ya? La idea es que sea un programa nacional complementario a lo que ha hecho los estándares internacionales, y ahí hay bastante que pensar, que diseñar y también conversar con los diferentes actores. Eso por mi parte. Vamos a tratar de contestar un par de preguntas, sin embargo, vamos a recibir y consolidar la mayor parte de las preguntas o todas las preguntas que ustedes están entregando en este momento, y vamos a, en el corto plazo, publicar un documento de preguntas y respuestas en el sitio web. Ya ahí están las direcciones para que puedan contactarnos. Eso, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge, para que dejes tu cámara abierta junto con Juan Pablo para vamos a proceder a leer algunas de las preguntas, que es impresionante. Realmente les digo que la cantidad de gente que está participando es un webinar muy grande. Y así que vamos a tratar de ir leyendo las preguntas que están contempladas. La primera que hace Osvaldo Villagrán: ¿hay quienes pueden hacer el catastro de las fuentes, las mismas empresas, o requieren de una parte independiente? Osvaldo, pueden realizarla las mismas empresas, no hay una restricción ahí para hacer el catastro. Ya. Samuel Cárdenas: para los establecimientos que fueron publicados en septiembre de este año, ¿desde cuándo y qué deben reportar y cuándo y por qué emisiones deberían pagar impuestos? Esos establecimientos deben comenzar con su catastro para comenzar el reporte del primer trimestre del 2024, que sería en abril del próximo año, y pagarían el impuesto en el 2025. Mauricio Velázquez pregunta: ¿podría aclarar cómo se relacionan estas compensaciones con otros instrumentos de gestión ambiental? Gracias, Germán. Sí, por lo pronto son mecanismos independientes, ¿ya? Es decir, hay que asegurar que cualquier proyecto de reducción de emisiones que se ha presentado en este contexto no haya sido, por ejemplo, utilizado para extinguir obligaciones en el marco de los programas de compensación de emisiones que se generan al alero de los PPDA o planes de descontaminación atmosférica. Entonces, por lo pronto, son avances independientes sin perjuicio de que al alero de un eventual programa nacional de certificación podamos encontrar sinergias con otros instrumentos que a priori nosotros identificamos como bastante interesantes y con bastante potencial. Muchas gracias. Catalina Veloso pregunta: ¿qué garantías hay que los proyectos sean realmente adicionales? Súper buena pregunta. Lo primero, enfatizar que la adicionalidad significa que el proyecto no se hubiese realizado sin esta fuente de financiamiento. Es decir, por ejemplo, no proviene de una obligación legal. Por lo pronto, nosotros estamos apoyándonos en toda la experiencia que tienen los estándares internacionales en esta materia, y hoy por hoy la adicionalidad viene dada por la exhaustiva revisión que hacen los diferentes estándares internacionales con la aplicación de criterios y herramientas para determinar adicionalidad. Análisis de práctica común, análisis de barrera, de inversión, etcétera. Es una implementación bastante exhaustiva, sin perjuicio de que nosotros estamos monitoreando todas las instancias, o al menos todas las, insisto, los criterios y herramientas de los diferentes estándares internacionales, y si alguno de ellos no cumple con lo que nosotros consideramos o lo que el Estado considera como el principio de adicionalidad, eventualmente se puede retrotraer el reconocimiento de un programa de certificación internacional en la medida que no cumpla con ello. Entonces, síntesis, estamos apoyándonos en las herramientas de adicionalidad que implementan los estándares internacionales, y a la vez estamos haciendo seguimiento de ellas en caso de que, si no cumple, ese reconocimiento ya no sería activo. Perfecto. ¿Para obtener los certificados deben cumplir la normativa y demostrar su mejora, o solo basta con comprar estos certificados? Perdón, ¿me la puedes repetir la pregunta, Germán? Eh,
¿Para obtener los certificados deben cumplir la normativa y demostrar su mejora o solo basta con comprar estos certificados? Ahí, o sea, si bien entiendo la pregunta, acá hay que entender que son dos actores diferentes. Uno es el que genera los certificados, que es el proyecto de reducción, y ese es el que tiene que someterse a todo este proceso de evaluación, verificación y posterior certificación, el alero de los estándares internacionales y después pasar por un proceso de homologación a nivel nacional. Eso genera un certificado. Por otro lado, el contribuyente está normado por todos los mecanismos y resoluciones, reglamentos que en gran parte mencionó Juan Pablo, y ellos tienen la opción de o seguir con el habitual pago del impuesto o presentar certificados de reducción de emisiones que le compraron al proyecto de reducción de emisiones. ¿Ya? Entonces, va a haber un proceso donde ese certificado va a tener un contribuyente asociado y con esa información se va a presentar para la posterior compensación. Excelente. Doña Catalina Acevedo consulta, ¿qué organismos o tipos de empresas pueden presentar un proyecto de reducción de emisiones? Super. Cualquier persona natural o jurídica puede presentar un proyecto de reducción de emisiones. En ese sentido pueden ser municipios, gobiernos regionales, etc. No hay una restricción a priori respecto de quién puede presentar el proyecto si el análisis tiene más que ver con el tipo de proyecto, con la adicionalidad del proyecto. Ahí es donde entran a jugar los estándares internacionales. Tiene que haber, yo creo que es importante mencionar esto, tiene que haber una metodología que considere o incorpore el proyecto. Pero respecto de la presentación, cualquier persona natural o jurídica lo puede hacer. Y aquí hay otra pregunta que no sé si estará relacionada, pero dice, ¿qué proyectos podrán participar del sistema de compensaciones? Sí, bueno, uno tiene que cumplir obviamente las consideraciones legales, las consideraciones reglamentarias, los estándares o requisitos, reglamentos, perdón, estándares, requisitos, criterios, etcétera, de los programas de certificación externa. Entonces, una serie de requisitos y, tal como lo mencioné, tiene que haber alguna metodología que aplique al proyecto. Yo diría que las metodologías es como el gran paraguas o el gran límite a la presentación de proyectos. De todas formas, en el marco de estos tres estándares internacionales hay más de 300 metodologías. Entonces, probablemente va a haber una oferta importante de metodologías. Muchas gracias. Martín Duarte pregunta, ¿hasta cuándo serán válidos los certificados de reducciones? Cuando un proyecto de reducción es parte o ingresa a este proceso de certificación, se define lo que se denomina como un periodo crediticio, es decir, respecto de qué periodo ese proyecto puede generar créditos. Entonces ahí no hay ninguna restricción más allá de ese periodo crediticio. Sin embargo, a la hora de compensar, la diferencia entre el año de la emisión y el año de la reducción, esa brecha no puede ser mayor a 3 años. Es decir, si se quieren compensar emisiones del 2023, la reducción puede haber sucedido desde el año 2020 en adelante. Eso es lo que se denomina el vintage, de 3 años. ¿Qué tipo de proyectos son admisibles para compensar emisiones? Pregunta doña Rocío Belén. Súper. A ver, admisibles son todos los que ya mencioné, sobre todo que cumplan con la batería de requerimientos ya legal, reglamentario, del estándar internacional y del estándar internacional y de las metodologías. Ya, eso en general es la batería amplia de proyectos. Sin embargo, ya lo mencioné, hay que ver que no sean proyectos que, por ejemplo, tengan que cerrar, no sean proyectos que sean proyectos de reducción que sean orientados a la fuente emisora de modo de no tener un doble rédito, y también el reglamento respecto de la inadmisibilidad especifica que un proyecto no puede generar un aumento significativo de las emisiones de otro contaminante que esté grabado por el mismo instrumento, ¿ya? A menos que demuestre que esté utilizando la mejor tecnología, ¿ya? Entonces, en síntesis, hay una serie de requerimientos para los proyectos y en particular la inadmisibilidad tiene que ver con esos 3 puntos que mencioné.
Muy bien. Un pequeño comentario. Hay muchas preguntas muchas preguntas. Se han respondido cerca de 40 por escrito y alrededor de 20, 25 que hemos respondido verbalmente. Es indudable que, por lo menos en mi experiencia, nunca había visto tanta actividad, pero vamos cerrando de alguna manera esta reunión. Así que no sé si quieren dar algún punto especial, don Jorge, antes de darle la palabra a la jefa de división subrogante de la división. Juan Gracias, Germán. Pablo, Sí, muy- Jorge. Juan Pablo, parte nomás, dale. No, solo reiterar lo relevante que es para nosotros que las fuentes se catastren. La consulta que realizó, no me acuerdo el nombre ahí, por el listado del próximo año también es súper bueno que ya comiencen con esa etapa, porque ahí van a poder ver un poquito el estándar de la información que deben entregarnos para nosotros conocer bien la fuente y con eso determinar las emisiones. Es un volumen grande de emisiones que hay que cuantificar previo a toda la etapa de compensación, por lo tanto, va a ser un proceso que va a tener sus complejidades, pero que estamos nosotros preparándonos para cumplir con esa obligación de la mejor manera posible y de nuevo reiterar que estamos disponibles a través de SNIFA y de todas las plataformas de la superintendencia para contestar cualquier consulta técnica al respecto. Eso solamente, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Súper breve. Sabemos que hay hartas preguntas y ahí darle la tranquilidad de que las vamos a recibir, sistematizar y responder eh, y disponibilizar en la página web para que las puedan consultar y mirar. Sabemos que esto va a requerir varias reuniones, bastantes instancias de difusión, de conversación sobre todo, porque hay muchas, no solo preguntas, sino que también comentarios y sugerencias. Ya mencioné que hay un programa nacional de certificación que se va a diseñar, entonces nosotros estamos con esta agenda abierta, lo mencionó Juan Pablo, estamos disponibles, ahí están los medios de comunicación, de contacto, así que seguiremos totalmente en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Para finalizar, para poder cerrar esta reunión, le daría la palabra a doña Isabel Rojas, que es jefa subrogante de la División de Economía Ambiental del Ministerio. Isabel. Sí, muchas gracias, Germán. Bueno, primero que todo agradecer, tal como lo mencionabas tú, nosotros también estamos muy sorprendidos y motivados con la participación. Sabemos que hay un interés desde muchos sectores por este tema, así que qué bueno que puedan estar involucrados desde el principio. Así que muchísimas gracias porque tuvimos también una participación de principio a fin bastante alta, así que eso primero que todo. También reforzar, como mencionó el subsecretario, que el sistema de compensación de emisiones es un fruto de un esfuerzo que se han hecho durante varios periodos, que incluye en el fondo varias administraciones también, y eso da cuenta de un compromiso ambiental que ha tenido el Ministerio del Medio Ambiente y que además estamos liderando procesos similares que están sucediendo en América Latina, así que también para que todos tengan conocimiento de lo que significa y este resultado en el fondo del esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años. También creemos que el sistema de compensación de emisiones va a permitir reorientar financiamiento a proyectos de reducción de emisiones, y eso es un tremendo potencial que tenemos a través de esta herramienta, y eso también trae consigo cobeneficios. Estamos también pensando en la creación de nuevos empleos verdes, el desarrollo de economías locales, y con eso obviamente mejorar la calidad de vida de las personas, así que ese también es un incentivo para nosotros, nos motiva también en trabajar en este proyecto en particular. También comentarles que este trabajo es un trabajo intersectorial y por lo tanto requiere que estemos todos los actores involucrados, y en ese sentido este es el primer taller que tenemos de esta manera o de esta magnitud, más abierto, y vamos a tener también varias actividades a nivel regional, así que dejarlos cordialmente invitados a al menos 3 talleres que tenemos próximamente. El primero va a ser en Concepción, el próximo martes 7 de noviembre, el miércoles 15 de noviembre vamos a tener uno en La Serena, y el 24 de noviembre tendremos uno en Santiago, así que ahí cordialmente invitados también. Ahí nos van a estar acompañando desde las seremías, así que y vamos a revisar también ejemplos prácticos, tanto del impuesto verde como del sistema de compensaciones.
Y para todos quienes, porque lo preguntaron también, estuve viendo apareció varias veces en las preguntas, los que quieran participar tanto de estos talleres como de otras instancias o que quieran hacernos llegar preguntas, está el correo compensaciones@mma.gov.cl, lo compartió también Jorge, pero para que lo tengan ahí a la mano. Y con esto se pueden inscribir y quedar también en la base de datos para mantenerse muy actualizados de la información que estemos compartiendo respecto a este sistema. Así que eso principalmente, agradecerles nuevamente la participación y sobre todo agradecer al equipo detrás de este proyecto porque realmente tenemos un equipo de primer nivel, excelente calidad humana también, ahí especialmente a Camila Rosales y Jorge Gómez que han estado full, pero hay un equipo grande detrás de todo esto. Así que agradecerles a todos por todo el compromiso que han tenido en este proyecto y nuevamente muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos los presentes. También, como dijo Isabel, la presencia de la persona de la Superintendencia del Ministerio de Economía que nos estuvieron acompañando. Así que sería eso y estaríamos viendo. No se olviden de que esta sesión, al ser grabada por YouTube, va a quedar grabado en YouTube. Por lo tanto, cualquier persona puede tener acceso directo y poder revisarlo concretamente. Eso de todas maneras. Así que muchas gracias a todos ustedes.